Agios Producciones presenta Palabra de Vida Eterna con nuestro hermano Fernando Ibáñez. La revelación del Antiguo Testamento termina anunciando la venida del Mesías a su templo, y ese Mesías sería el soberano Adonai, y al mismo tiempo el ángel del pacto, el Verbo de Dios que abriría el camino al Padre por medio del pacto de gracia. Para ello, el Hijo unigénito de Dios se haría hombre y vendría lleno de gracia y verdad. Hola, bienvenidos a esta nueva reflexión de Palabra de Vida Eterna. Soy Fernando Ibáñez y hoy en esta primera sesión hablaremos sobre la humanidad del Hijo. En esta segunda parte de ¿qué dice la Biblia sobre Jesús? Él es semejante a nosotros. Jesús es hombre y de eso no hay duda. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. El Hijo de Dios no solo se apareció, como en el Antiguo Testamento, sino que de hecho vivió 33 años física y corporalmente en medio de nosotros. En primera de Juan, capítulo 4, versículos 2 y 3, dice: En esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El Hijo, habiendo sido rechazado a lo largo de la rebelde historia de la humanidad, en la consumación de los tiempos se humilló a lo sumo y en la sujeción amorosa al Padre se encarnó, naciendo de una virgen judía. Lucas 1:34-35 y Gálatas 4:4. Creciendo como niño en el polvoriento Medio Oriente. El Hijo se rebajó voluntariamente, renunciando a sus privilegios divinos, y tomando la posición de siervo, nació como ser humano, haciéndose semejante a los hombres, viviendo bajo los mismos sufrimientos, presiones, limitaciones y tentaciones. Y no solo eso, caminando en medio de nosotros, se puso aún por debajo de nosotros, no ostentando riquezas ni bienes, se hizo siervo de todos, al extremo de cargar nuestras iniquidades, llevándolas en medio de torturas a la cruz. En Filipenses 2, versículos 6 y 8 dice: siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Debemos entender que Él vivió esta vida bajo las mismas reglas del juego que nosotros, por lo que nos representa perfectamente. Nazaret le vio crecer como niño y en Israel llevó a cabo su ministerio. Lucas afirma que iba creciendo en sabiduría y de adulto pasaba noches enteras en oración buscando la dirección del Padre. Se sometió a las mismas debilidades y limitaciones físicas, y cuando hablaba del futuro decía que no conocía el día de su retorno. Todo lo que hizo fue guiado por el Padre y en el poder del Espíritu Santo, y nunca siquiera sugirió rescatarse a sí mismo del arresto, sino que dijo que si le rogaba al Padre, éste enviaría 12 legiones de ángeles para liberarle. Él realmente murió injustamente, torturado en la cruz, y dicha muerte corroboró que Jesucristo verdaderamente era hombre. ¿Todo esto significa que perdió sus atributos divinos? En ninguna manera. Él nunca cesó de ser Dios, ni perdió su naturaleza divina. Simplemente no hacía nada que no le dijera a su Padre que hiciera, sujetando sus atributos plenamente al Padre. En Juan capítulo 5, versículos 19 y 20, leemos: respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que él hace. Y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Así que sus atributos divinos estuvieron perfectamente sujetos a la voluntad del Padre.
quien quiso que el Hijo sufriera y muriera en la cruz para salvación de los hombres. Esta segunda sesión, si bien Cristo es semejante a nosotros como hombre, difiere de nosotros en primer lugar por tener dos naturalezas, la humana y la divina, y en segundo lugar porque su humanidad no tenía concupiscencia. La primera diferencia respecto a su divinidad es evidente, aunque debemos entender que su naturaleza divina no influyó en su victoria sobre el pecado, el mundo y sobre Satanás, pues no recurrió a ella, sino que al Espíritu Santo en sujeción al Padre. La segunda diferencia de Jesús hombre respecto a nosotros es que no tenía carne caída, pues si bien en términos humanos era hijo de José y María, descendiente de David, en términos reales fue concebido por obra del Espíritu Santo. Leemos en Mateo 1:18, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con Jesús, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Es decir, Jesús no provino de espermio masculino ni de óvulo femenino, sino que fue directamente implantado por parte del Espíritu de Dios. En este sentido, Él es verdadero hombre, pero semejante a Adán, no a nosotros. Jesús no tenía carne corrompida, por lo que era literalmente el segundo Adán. 1 Corintios 15:47. El primer Adán había sido solo figura del que había de venir. Romanos 5:12. Adán fue tentado, cedió y pecó. En cambio Jesucristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Ahí donde el primer Adán falló en medio de un contexto perfecto, el segundo Adán triunfó en medio de la máxima adversidad. Hebreos 5:7-10 dice: en los días de su venida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aprendió a obedecer en el sufrimiento al igual que todo simple mortal, y gracias a su humanidad Dios lo nombró sumo sacerdote, representante legal de los seres humanos. En resumen, Jesús es verdadero hombre en semejanza a Adán, y gracias a esa identificación, así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Jesús tiene una naturaleza humana verdadera, y esta humanidad es la base de su identificación con nosotros. Gracias a esa humanidad, Él es el segundo Adán que nos pudo rescatar del pecado en el cual cayó el primer hombre, cumpliendo en sí mismo las obras de obediencia que demandaba el pacto de obras establecido por Dios en el Edén. Bloque, hablando sobre la humanidad de Jesús. Vemos en este último trozo de esta reflexión acerca de sus dos naturalezas. Jesucristo es una sola persona, pero tiene dos naturalezas, una divina y una humana. Esta afirmación es tan enigmática e incomprensible para nuestras mentes finitas como lo es la afirmación trinitaria en sí misma. No podemos entender cómo es que Jesús sostiene dos naturalezas, pero encontramos amplia evidencia en las Escrituras de que durante su encarnación no dejó a un lado su naturaleza divina, y dos, actualmente continúa teniendo ambas naturalezas, manteniéndolas por la eternidad. Dios no puede dejar de ser Dios. Jesús mismo explicitó durante los días de su vida mortal que seguía siendo plenamente Dios. El Padre y yo somos uno.
Una vez más los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús les dijo: yo les he mostrado muchas obras irreprochables que proceden del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? No te apedreamos por ninguna de ellas, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces pasar por Dios. Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. La segunda persona de la Trinidad tomó naturaleza humana, haciéndose semejante a nosotros, pero eso no implicó dejar su esencia divina, por lo que podía afirmar: ciertamente les aseguro que antes que Abraham naciera, yo soy. Juan 8:58. Tal vez las demostraciones más claras respecto a la completa divinidad y humanidad de Cristo sean tanto la entrada como la salida que tuvo Jesús a esta vida terrenal. Respecto a su nacimiento virginal, el que Jesús no haya simplemente aparecido como adulto, sino que haya sido incubado en el vientre de una mujer y haya nacido de mujer, lo hace ser verdadero hijo de hombre. Por otro lado, el que Jesús haya nacido de una virgen que concibió por obra del Espíritu Santo, hace que Jesús sea verdadero hijo de Dios, no proveniente de espermio ni óvulo humano, sino directamente del seno de Dios. Él es como nosotros, pero no es como nosotros. Él es el unigénito, griego monogenes, es decir, único en su tipo. Respecto a su muerte y resurrección, el que Jesús haya muerto torturado y maltrecho en una cruz, confirmó su encarnación y por ende su completa humanidad. Por otro lado, el que haya resucitado entre los muertos, sin que su carne haya visto corrupción, confirmó su condición especial y distinta a todo otro ser humano, es decir, su completa divinidad. Romanos 1:4. Y esta misma naturaleza la tiene por la eternidad. Actualmente Jesús está a la diestra del Padre. Sin embargo, eso no significa que ha dejado a un lado su naturaleza humana. Él sigue sosteniendo ambas naturalezas y lo hará por una eternidad. Para comprender esto es necesario entender dos sucesos importantes: su resurrección y su segunda venida. Respecto a su resurrección, las Escrituras no dicen que aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. En otras palabras, su cuerpo murió, pero fue resucitado sin sufrir ningún tipo de descomposición orgánica. David, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Hechos 2:31. Su resurrección fue física, y los discípulos pudieron tocarlo y ver que incluso conservaba sus cicatrices, pues era el mismo cuerpo compuesto por carne y hueso. En Lucas 24:39 al 43 leemos: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. En resumen, al afirmar la resurrección de Cristo, estamos afirmando que Él ascendió con su naturaleza humana al Padre que está en los cielos. Respecto a su retorno, al afirmar su ascensión física, también afirmamos que este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos 1:11. El anhelado retorno de Cristo no será simbólico o invisible, sino que físico, por lo que todo ojo le verá. Apocalipsis 1:7. Ya no será en pobreza o sigilo, sino en gloria y majestad, con su humanidad y divinidad. Él vendrá como hombre para reinar sobre los seres humanos. De hecho, el mundo y las naciones se le enfrentarán, así como dice en Apocalipsis 19:19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a los ejércitos reunidos para guerrear contra el que moraba, el caballo, y contra su ejército. Y como dice Zacarías 14, del 3 al 4, dice: y saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente de Jerusalén al oriente. La raíz de Isaí vencerá y gobernará como hombre sobre las naciones.
De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Jesús reinará como soberano Dios, pero también como legítimo hombre, sobre el trono de David, tal como el ángel se lo anunció a María. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y para concluir, debemos decir que es por eso que la comprensión de las dos naturalezas de Cristo es de importancia central en la doctrina cristiana, pues tiene que ver directamente con la fe y la esperanza que tenemos. Debido a lo sustancial de la doctrina de las dos naturalezas de Cristo, en el año 451 después de Cristo se llevó a cabo un importante concilio eclesiástico en Calcedonia, ubicada cerca de Constantinopla, en respuesta a las cuantiosas herejías que surgían respecto a la persona del Hijo. Allí se redactó el siguiente credo, abro comillas: nosotros, entonces, los fieles a los santos padres y todos de mutuo acuerdo, enseñamos a los hombres a confesar al único y mismo Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, que es perfecto en divinidad y también perfecto en humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, con un alma racional y cuerpo, consustancial con el Padre, conforme a la divinidad, y consustancial con nosotros, conforme a la humanidad, semejante en todas las cosas a nosotros, pero sin pecado, engendrado desde antes de la creación por el Padre, conforme a la divinidad, y en los últimos días para nosotros y para nuestra salvación, nació de la Virgen María, la Madre de Dios, según la humanidad, el único y el mismo Cristo, Hijo, Señor unigénito, para ser reconocido en dos naturalezas, inconfundibles, inalterables, indivisibles, inseparables. La distinción de naturalezas no desaparecen en absoluto por la unión, sino que quedan preservadas las propiedades de ambas naturalezas y concurren juntas en una persona y una sustancia, no separadas ni divididas en dos personas, sino uno y el mismo Hijo, el unigénito Dios, el Verbo, el Señor Jesucristo, como lo habían declarado los profetas acerca de él desde el principio, y el mismo Señor Jesucristo nos ha enseñado, y como nos lo ha pasado a nosotros, el credo de los santos padres. Cierro comillas. Así concluimos esta reflexión acerca de la humanidad importante de Jesús. Todas estas afirmaciones que hemos hablado serán de gran importancia a la hora de analizar las implicancias que tienen ambas naturalezas de Cristo en la redención del hombre. Gracias por escucharnos, y si puede compartirlo con alguna persona que necesite, estaré muy agradecido. Dios le bendiga y nos vemos en una siguiente reflexión. Agios Producciones agradece su compañía. Los esperamos en otra reflexión de Palabra de Vida Eterna.